Hola, muy buenas gente, en este canal he hablado mucho de la franquicia de Megaten y pues bueno, que puedo decir, es de mis franquicias favoritas y realmente tengo otros juegos de los cuales quiero hablar y uno de ellos es de Pokémon, pero solo hay un ligero problema, hay miles de vídeos de Pokémon en línea y se ha dicho de todo, si las nuevas generaciones son malas, que ha perdido esencia, que está en decadencia, y miles de cosas más, y hoy solo quiero mostrar mis opiniones de ciertos temas que se han tratado en el fandom, sé que no es una idea original pero actualmente ninguna lo es, así que empecemos. La primera opinión que tengo no es algo polémico, muchos lo pueden tomar que es cierto, y es la sobrevaloración de Red. De una vez diré que discutir de quién es el mejor protagonista de los juegos de Pokémon es completamente estúpido. O sea, si te gusta más uno que otro por diseño está bien, pero discutir de quién es mejor es una tontería porque ninguno tiene personalidad. Una parte también es culpa por ser todos personajes silenciosos y que tú le tienes que dar personalidad, pero si ponemos de ejemplo la saga Persona, también sus protagonistas son personajes silenciosos, pero tiene más sentido el discutir en esta saga cuál es mejor protagonista, pues por ejemplo en personalidad, y me repito, es verdad, son personajes silenciosos y tú formas su personalidad, pero aún así los juegos te dan matices de cómo son sus personalidades definidas. Yo que se decanta al sarcasmo o el humor, Yu tiene opciones más de chill, y Makoto son más de indiferencia y desinterés, luego están Maya y Tatsuya que son los únicos protagonistas que hablan, aunque claro en la entrega donde no son protagonistas. Y el único protagonista que no tiene personalidad definida es el protagonista de Persona 1, pero aún así tiene hazañas remarcables. Además todos los protas también tienen hazañas en sus respectivas entregas que los diferencian de los demás. Otro ejemplo de protagonistas que son libros en blanco es en Dragon Quest, ningún protagonista habla o tiene rasgos de personalidad definida, pero aún así es más razonable que el fandom discuta de quién es mejor protagonista por las hazañas que hacen durante su aventura, pero en Pokémon no es el caso, todos los protas ganan la liga, podríamos decir que todos completaron las Pokédex, y hasta la séptima generación me atrevería a decir que tienen hazañas más memorables. Los de Sol y Luna se enfrentaron a los Ultraentes y viajaron al ultraespacio, se enfrentaron a Ultra Necrozma, los de Espada y Escudo a Eternatus, uno de los legendarios más poderosos en el canon, y en la novena a Pokémon Paradoja Okai. Tal vez esto último no suena muy interesante pero se entiende mi punto. También podría mencionar las hazañas que hicieron los protagonistas de la cuarta en Leyendas Arceus, que viajaron al pasado para agarrarse a putazos contra las formas origen de Dialga, y el de la tercera generación se fue al espacio a agarrarse a putazos junto a Rayquaza contra Deoxys. A lo que voy, no sé por qué tanta obsesión con Red, tal vez muchos no lo recuerden, pero una de las teorías populares en el fandom de Pokémon era que Red era el padre de Ash. Luego, antes de que acabara la temporada de viajes, había mucha gente que esperaba que Ash se enfrentara a Red como si fuera un final boss. Volviendo con los juegos, este Red no tiene hazañas memorables, si lo sé esto es porque es el primer prota, y en los juegos originales solo era pasarse la liga y atrapar a Mewtwo. Un punto a favor de Red es que tiene el título de entrenador legendario, lo cual sería impresionante si ese título fuera realmente un logro, porque seamos honestos solo lo llaman así porque es el primer protagonista de la franquicia. Game Freak y Pokémon Company no se molestara en darle un lore para justificar por qué lleva este título. Otra cosa que no entiendo es porque muchos fans tienen una idea muy extraña de cómo es Red en personalidad. De verdad no entiendo de dónde viene esta idea de que Red sea este entrenador serio y silencioso, enfocado nada más en el combate y la victoria. Y la verdad, esa descripción siempre me ha parecido extraña, sobre todo porque en ninguna adaptación que han hecho lo ponen de esa manera. En el manga de Pokémon Specials Red tiene más parecido con Ash de las primeras temporadas, y en el anime de Origins es un chico alegre que le gustan las aventuras. En serio no sé de dónde viene la manía de hacer ver a Red como un personaje y cuando es todo lo contrario. Tampoco quiero que esto se entienda como un Red no tiene impacto en la franquicia, estaría mintiendo si dijera eso porque si lo tiene, o sea es el primer protagonista de la saga, todo inicio con él. Lo comento porque es más un caso curioso de fanatismo extremo hacia el personaje, el cómo se inventan cosas para enaltecerlo, y lo digo en serio, he visto gente diciendo que Gold no venció a Red porque mucha gente lo tiene en un pedestal y uno muy extraño. Bueno, ya terminé de quejarme de este tema.
El siguiente tema es una cosa que se ha popularizado en el fandom, y es que muchos piden que vuelvan los juegos al estilo 2D, y yo simplemente opino lo contrario. No voy a mentir o fingir que desde el paso del 2D al 3D Pokémon ha estado en decadencia, eso es más que obvio. A lo que quiero ir es que mucha gente piensa que si Pokémon regresa al 2D todos los problemas se solucionarían, pero eso es una vil mentira. Los problemas de Pokémon Company y Ganfreak son mucho más graves que un simple cambio de diseño. Sé que esto se dice más porque los últimos juegos se ven muy mal artísticamente, pero sinceramente los mejores ejemplos de cómo es un buen juego de Pokémon al 3D son los Pokémon Stadium y Pokémon Colosseum y XD, o sea juegos de hace 20 años, y estos juegos evidencia el principal problema de los modelados 3D de los juegos actuales, y es que en estos juegos los Pokémon sí se sienten con vida. El mayor problema de los modelados y la mayoría de los Pokémon en los juegos actuales se sienten estáticos, apenas se mueven y parecen más estatuas, sobre todo en la sexta y séptima. En la octava y novena, se ha medio arreglado, simplemente dándoles una pose distinta. Solo hay que comparar cómo se ve un Sangose en Pokémon XD a uno que se ve en Escarlata, y ese es el problema de la mayoría de los modelados de los juegos actuales, que simplemente con un cambio de pose se solucionaría el que parezcan estatuas, y la verdad también siento yo, que el por qué simplemente los juegos se vean tan feos es meramente artístico, porque díganme, ¿soy solo yo o es que no sienten que los paisajes de los juegos actuales y el diseño de los Pokémon simplemente desentonan? Para mí lo que pasa es que quieren hacer que los paisajes se vean más o menos realistas, pero con los diseños de los Pokémon más cartoon, y eso hace que desentonen demasiado. Creo yo que si se hubiera mantenido el diseño de los juegos de Let's Go o de los juegos de la sexta generación se hubiera mantenido, no habrían problemas y no sentirías que los Pokémon desentonan con el entorno. También sé que la mayoría apoya un nuevo juego al estilo 2D por juegos como Octopath Traveler o los remakes de Dragon Quest 1, 2 y 3, y esto sonará muy pesimista de mi parte, pero ¿de verdad creen que The Pokémon Company y Game Freak, como han estado haciendo las cosas actualmente, de verdad creen harían un juego al mismo nivel que estos dos últimos? Simplemente Pokémon actualmente si hicieran un juego al 2D de nuevo o saldría como los remakes de Diamante y Perla, o podrían salir con un estilo artístico muy por debajo de las entregas de la Nintendo DS, e incluso apostaría que saldrían con más fallos que los juegos de la novena generación. Como dije, sé que esto sonara muy pesimista y extremista, pero la realidad es que Pokémon ya no se esfuerza desde la época del DS, saben que venderán muy bien sin importar que hagan, y aún con eso espero que para la 10ª generación cambien las cosas. De verdad que estar en esta franquicia es como una relación tóxica. La cosa de la que quiero comentar es sobre el que muchas personas quieren que los combates por turnos desaparezcan de la franquicia. Sinceramente este no es un tema nuevo, desde hace tiempo hay un grupo de gente que quiere que Pokémon ya no tenga combates por turnos, algo que ya intuirán es una opinión que no comparto. Sinceramente creo que las personas que opinan esto son de dos tipos de personas. El primer tipo son los que entraron a la saga por influencia del anime como todos realmente, y se decepcionaron que los combates en el juego no sean épicos y llenos de efectos como en el anime. El otro tipo de los tipos que piensan esto son las personas que simplemente odian los combates por turnos. Miren, yo entiendo por qué a la gente no le gustan los juegos de combates por turnos. Si alguien dice que los combates por turnos simplemente les parecen aburridos, y para mí es una queja válida, si no te gustan pues no te gustan, tan simple como eso. A mí lo que me molesta es que muchos usan ese disgusto que tienen al sistema de combates por turnos como su propia verdad absoluta, y crean esta narrativa que los combates por turnos son anticuados y deberían morir. Y miren, a mí en lo personal detesto los point and click, la mayoría me parecen aburridos y simplemente no son para mí, pero no por eso diré que todos los juegos de ese género me parezcan malos, porque hay muchos que son buenos como Grim Fandango, pero la mayoría de los haters de los combates por turnos no piensan igual y creen que simplemente ya no deberían haber juegos con este tipo de combate. Ahora volviendo con Pokémon, un argumento recurrente que usan para decir que deberían quitar los combates por turnos de la saga es que les parece ridículo que los Pokémon se queden ahí pasmados esperando a que el otro Pokémon ataque y recibir el ataque en la cara.
Esta es la queja más común y como digo, me parece simplemente una excusa mala, porque por ejemplo en Megaten y Persona podemos usar al maldito Thor y se esperará su turno para atacar y no ves a ninguno de esos fandoms quejándose de eso y eso que los fans de Persona se quejan por cada mínima cosa, y vuelvo con lo mismo si a ti no te gustan los combates por turnos solo di eso no hay problema, solo no intentes justificarlo o solo que por lo mismo que no te gusta deberían de cambiarlo. Y la verdad y por mucho que estén en desacuerdo conmigo pero es que el combate en Pokémon es perfecto, es que a mi punto de vista simplemente el combate funciona, es sencillo, fácil de seguir y manejar, y si me podrían argumentar que cuando entras en el competitivo solo verás Pokémon con habilidades y estadísticas rotas, que no hay mucha variedad, pero esto tiene que ver más con los propios Pokémon en sí que en el sistema de combate tal cual. Por ejemplo, Blaziken es un muy buen Pokémon incluso teniendo en cuenta que el Power Creep le ha pegado duro, en individuales, en combates dobles nunca ha sido meta, otro ejemplo en Incineroar, es un gran Pokémon en dobles y lo verás en muchos equipos en el meta y en los campeonatos mundiales, pero ¿qué pasa? Los torneos se juegan en dobles y si pasamos a individuales Incineroar no brilla como lo hace en dobles, además eso de ver cierta estrategia de forma repetida es algo que pasa en todos los metas en todos los juegos, otro ejemplo claro fuera de Pokémon es Yu-Gi-Oh, actualmente el meta de Master Duel es que Ultune y Albaz con su nuevo soporte, lo vas a ver constantemente y te llegarás a hartar, lo he hecho me he hartado y eso que adoro el deck de Albaz, pero es lo normal, mucha gente usará esos decks porque simplemente funcionan, creo que ahora en Champions se verá muy seguido a Mega Staraptor por el simple hecho que tiene la habilidad respondón que hace que los movimientos que causen una subida o bajada de estadísticas funcionen de forma inversa, o sea que si usa cuerpo a cuerpo, que es un ataque que baja la defensa física y especial este hará que en lugar que le bajen las estadísticas se las subirá, igualmente no es invencible, podrías quemarlo o paralizarlo para detenerlo, que haya Pokémon rotos eso no significa que tengas las victorias aseguradas, el combate de Pokémon te invita a crear una estrategia, puedes usar a Urshifu pero de qué te servirá si no sabes usarlo, ganarás uno que otro combate pero probablemente perderás el doble, de nuevo voy con Yu-Gi-Oh, me he topado con muchos decks que Ultune y casi nadie sabe usarlo, solo lo usan porque es meta y ya, lo mismo con Pokémon, puedes usar los más rotos y aún así probablemente pierdas, porque aunque el combate sea sencillo, aún te invita a pensar tu siguiente movimiento, además también esta narrativa de hacer que Pokémon abandone los combates por turnos por simplemente ser malos solo están con Pokémon, los fans de la saga Persona, sinceramente se quejan siempre por cosas pequeñas, y podrías oír que algunos piden que se abandone el sistema de calendario, o que ya no sean estudiantes de preparatoria y que sean adultos o estudiantes universitarios, pero no he escuchado que pidan que eliminen los combates por turnos, Digimon Time Stranger también tienen combates por turno, y nadie del fandom de Digimon se quejó de los combates. Pasarán los años y Dragon Quest seguirá teniendo el sistema más tradicional de los combates por turnos y aún así el fandom preferirán eso a que se convierta en un Final Fantasy, Shin Megami Tensei, puedes controlar al jodido Thor y esperar a su turno para atacar y aún así nadie del fandom de Megaten pedirá cambiar los combates por turnos, en serio no sé por qué solo en Pokémon está esta narrativa de que los combates por turnos deben desaparecer, tampoco me malentiendan no pido que Pokémon solo sea combates por turnos, en realidad si solo spin-offs cambian el sistema de juego estará ya muy bien, en juegos como Mundo Misterioso, Conquest y Ranger funcionaron muy bien por el cambio de gameplay, Pokémon sí puede abarcar a más pero creo que los combates por turnos deberían ser para las entregas principales y los spin-offs se den el lujo de experimentar, y por cierto sé que muchos quedarán con la idea de que en ZA tiene mejor combate pero la verdad tiene el mismo problema que los combates normales, en los combates por turnos en ZA, el que tiene más defensa gana, además los ataques necesitan recargarse y tu personaje debe esquivar también, sinceramente no es lo mejor, puede mejorar pero no es un reemplazo. Bueno estos serían mis opiniones de algunos temas con el fandom de Pokémon, la verdad no creo que sean tan polémicas, creo que algunos compartirán lo que pienso, otros no, lo normal, igualmente espero que les haya gustado el video hasta la próxima.